La verdad que resulta bastante engorroso entender este asunto de la línea, de la tensión de fase, de las corrientes, que es bastante engorroso. Entonces voy a tratar con un ejemplo más o menos sencillo de explicar cuál es el origen de los subíndices de cada cosa, por qué la llamamos así, y de ese modo intentar al menos eh, poder seguir la nomenclatura con un poquito más siendo un poco más amigable. Supongamos que tenemos en una red eléctrica, ¿cómo sería de punta a punta? Por un lado tenemos el generador eléctrico. Este generador eléctrico es en la estación donde está la trifásica, alguien genera el Chocón, Cerro Colorado, lo que sea. Desde aquí hasta aquí estamos hablando del generador específicamente. Luego aparece lo que conocemos como las líneas de alta tensión, esas líneas, esas especies de torres fantásticas que tienen unos cables que van llevando así a lo largo y hay otra torre, bueno, y uno ve que pasa la ruta por abajo, qué sé yo. Esa es la línea de transmisión. Y finalmente llegamos a nuestras casas y en nuestras casas tenemos la carga, somos el usuario, es decir, lo pesado que hay que transportar o que hay con lo que hay que forzarse es lo que llamamos o denominamos carga. Entonces la energía va fluyendo desde el generador hacia la carga, pero bueno, en algún lado pasa por el medio, que es la línea de transmisión. Para nosotros en nuestra casa esto sería la pared, básicamente esta es la pared, aquí enchufo un prolongador y este prolongador, que es la línea de transmisión, termina en mi televisor o lo que sea. Bueno, si tiene antenitas es televisor, si no tiene antenitas es microondas, lo que ustedes prefieran. Pero básicamente es el aparato o la cosa a la que le tengo que entregar la potencia. Nuestro generador eh, es esa máquina trifásica que vimos hace un rato, es decir, aquella máquina que tiene por aquí un generador y una impedancia interna en cada una de las fases y tiene tres fases, una fase R, una fase S y una fase T, y este era un transformador trifásico. Aquí podemos distinguir que la tensión en bornes de la carga, imaginemos que ponemos acá una carga, ¿se acuerdan de la carga de hace un rato? La tensión que hay en bornes de la carga desde aquí hasta aquí la llamamos la tensión de fase. Bueno, fíjense que este cable y este cable es el mismo, este cable y este cable es el mismo, así que esta que está acá en bornes es la tensión de fase. Pero esa no era la E, no, no, no. La E es la tensión interna que está acá, es solamente esta. La U incluye la impedancia esta, que es la impedancia interna. Entonces, tengo esa tensión. Por otro lado, si aquí teníamos la carga, entonces habíamos dicho que esa era la tensión y la corriente que circula la vamos a llamar corriente de fase. Así que tengo la tensión en la fase y la corriente de fase. Pero esto estamos hablando del generador. Cada una de las fases tendrá su propia tensión de fase y cada una de las fases tendrá su propia corriente de fase. Aquí vemos cómo están conectados los tres generadores con los valores de la línea. Y fíjense que, por supuesto, la tensión de fase que hay en el generador no es la misma que la de la línea. Y la corriente de fase en este momento sí es la misma que la de la línea. Así que acá empezamos con algún problema. Por otro lado, hay un cable que todavía no vimos, que era el neutro. El cable del neutro yo lo tengo aquí, lo vamos a poner en verde y en línea de puntos, porque la verdad es que habíamos visto que por este cable la corriente que circula es cero. Entonces, ¿el neutro está o no está? Veamos lo que sucede en la línea de transmisión. Yo tengo los tres cables y esos tres cables, bueno, podría haber neutro o no, ahora lo vamos a revisar un poco más, pero entre esos tres cables yo por un lado puedo encontrar cuál es la corriente de cada uno de esos cables y por otro lado puedo medir con un voltímetro la diferencia de potencial que hay entre esos cables, pero esto es correspondiente a la línea de transmisión, así que esta tensión será la tensión de línea y esta corriente será la corriente de línea. Cuando uno mira las líneas de transmisión siempre ve que hay cables que hacen así y después hay otro cable que hace así
y otro cable que hace así, y cuando yo los contabilizo son solo 3. Claro, porque es la trifásica. ¿Y el neutro dónde está? No, no hay neutro ahí. ¿Por qué no hay neutro? Y porque la verdad es que la corriente en neutro vale 0. ¿Para qué lo voy a transportar? Pero entonces, ¿lo tengo que tener o no lo tengo que tener? Bueno, por eso lo ponemos en línea de punto, porque este cable puedo tenerlo o puedo no tenerlo. Para completar el panorama, tenemos una carga trifásica, es decir, en cada una de las fases nosotros vamos a tener una carga. Por ejemplo, en una fase que sería esta fase, en la fase R, corresponde esa carga. En la fase S tendremos otra, en la fase T tendremos otra. Y cada una se comportaría como una monofásica, básicamente, siempre y cuando la corriente de neutro o esté o no esté. Bueno, no lo sabemos. Esas son cosas que tendremos que revisar. Pero miremos un minuto qué pasa con las tensiones en la carga. Bueno, en la carga la tensión que aparece es la tensión que hay en una fase. Ahí. Y la corriente que circula por acá será esta corriente que es la fase. ¿Pero qué es la misma que esta? No, un momento. Repasemos. Espera. En principio, nosotros podemos ver aquí que la tensión de fase que hay desde acá hasta acá, que es la tensión de fase en el generador, parece que es igual a la tensión de fase que hay acá, que es en la carga. Pero fíjense que no tiene nada que ver con la tensión de la línea que está acá, que es lo que yo puedo medir entre esos cables. Y por otro lado, la corriente de esta fase es igual que la corriente de la línea y es igual que la corriente en la fase de la carga. Es decir, cada parte del circuito, tanto el generador como la línea como la carga, tienen su propia denominación. Bueno, no es el único problema. Hace un rato vimos que esta tensión era de 220 volts y que por otro lado, desde acá hasta acá, es decir, de punta a punta de la carga, yo iba a tener una tensión que era a raíz de 3 veces más grande, es decir, 380 volts. Con lo cual, alguien podría decir, che, yo no puedo poner una carga aquí que sea de 380 volts y entre S y T poner otra carga que sea de 380 volts y entre T y R también otra. Y uno dice, pero esto funciona, realmente funciona. No está muy claro. Pongamos en negro aquello que denominamos R, S y T. Entonces tendremos las tensiones URO, USO y UTO, que serían las tensiones de cada fase, es decir, estas que están acá. Y pongamos en azul las tensiones que serían las compuestas, las que estuvimos viendo hace un rato, es decir, las tensiones estas que llamamos tensiones de fase. Llamémosla la URS, la UST y la UTR, desde el final de la flecha hasta la cola de la flecha. Cuesta ver que esto es un sistema trifásico, pero tengan presente que estamos hablando de fasores. Yo no sé si lo dije en su momento, pero los fasores son vectores que tienen un módulo igual al valor eficaz, que tienen la capacidad de estar girando todo el tiempo, una velocidad angular, que ya sabemos que es omega, que es 2pi por la frecuencia, que son 50 Hz. Y por otro lado, y algo importante, no tienen punto de aplicación, así que yo el fasor lo puedo dibujar donde se me da la gana. Quiero decir, yo podría dibujar, por ejemplo, aquí la URS. Ahí, lo único que tengo que respetar es que tenga el ángulo adecuado y el sentido correcto y el módulo correcto. Y lo puedo dibujar en cualquier parte y es igualmente válido. De manera tal que como no tienen punto de aplicación, yo me puedo llevar este aquí, me puedo transportar este para acá y me puedo transportar este para aquí. Y van a ver que este URS lo vamos a poner aquí. La UST la vamos a llevar acá. Y la UTR la vamos a transportar aquí. Entonces, lo que nos quedó, bueno, el resto lo voy a sacar también, no tiene mucho sentido. Digo, lo que nos quedó es un sistema de 3 tensiones, que en primera instancia son 3 tensiones iguales, que son 3 tensiones iguales
y que además tienen 120 grados entre sí, por construcción directamente. Así que cumplen con la definición de que todas tienen el mismo módulo, que ahora son 380 volt, tienen 320 grados entre ellas y la suma de las tres da 0, de tal manera que sigue siendo un sistema perfecto, pero ahora tiene 380 volt de donde ser aplicados. Así que es otra forma de verlo. Así es como entonces en un sistema trifásico nosotros podemos poner cargas conectadas de este modo, conectadas a 220 volt, que es la tensión que hay aquí en la fase, o la tensión que hay en esta otra fase que está sometida a una tensión muy diferente, que serán los 380 volt. Así que fíjense que en los dos casos estoy hablando de la tensión de fase, porque es la fase de la carga. Sin embargo, vamos a ver cuál es la relación entre cada una de ellas. Bueno, de más está decir que este tipo de carga, por la forma que tiene, decimos que es una carga conectada en forma de estrella, mientras que este tipo de carga la conectamos en forma de triángulo. Así las determinamos, decimos carga estrella o carga triángulo. Vamos a tratar de explicar entonces el tema de la nomenclatura. Por un lado, tenemos acá un primer problema, que es qué pasó con esta cosa que está ahí que no sabemos qué es. Bueno, entre este centro y este centro puede haber neutro o puede no haberlo. Si hay neutro, este punto O es el mismo que el que está del otro lado, pero si no hay neutro yo no puedo garantizar que estén al mismo potencial, así que lo llamo O'S. De aquí surge que el U'(O) es la distancia que hay, el vector que hay como distancia de tensión entre estos dos puntos. Por otro lado, vamos a ver y a revisar la nomenclatura que estamos utilizando. Entonces vamos a ver qué pasa tanto en configuración en estrella como en configuración triángulo, a ver cuál es la diferencia. Veamos qué pasa en estrella. Fíjense que en estrella y en triángulo se ve que la línea se comporta igual. Bueno, a ver, repasemos. ¿Cómo serán las tensiones de línea? La U entre R y S va de R a S. R para la cabeza, S para la cola. La U ST. La U entre S y T. Es así de chiquita. Y la U TR. Así. Ahí. Estas son las tres tensiones. ¿Cómo? Claro, acuérdense que teníamos R, S, T y pusimos las flechas en este sentido. Algunos me dicen, pero ¿cómo las pusiste en ese sentido? Sí, las ponemos en este sentido porque es una convención, la verdad que la podríamos poner en cualquier sentido. Recuerden que nosotros no sabemos para dónde va la tensión, de hecho la tensión sube y baja, se apaga alrededor de 50 o 100 veces por segundo. Por ejemplo, se apaga 100 veces por segundo, pasa por su máximo 50 veces por segundo, por su mínimo 50 veces por segundo, y no tenemos la menor idea de cuál es el valor de tensión en cada instante de tiempo. Así que, en realidad, donde pongo yo la flecha, o para el lado que mira, es simplemente una convención. Bien, volviendo entonces al tema, tengo estas tres tensiones que son iguales a estas tres. En los dos circuitos, tanto en la configuración estrella como en triángulo, las tensiones son iguales. Yo puedo tomar diferencia de potencial entre los bornes que están en la línea, nada más, entre los cables. Por otro lado, las corrientes que circulan aquí son IR, S y T, es decir, la corriente que está acá la llamamos IR porque corresponde a la fase R, y S porque corresponde a la S, y T porque corresponde a la T. Estas son las que llamamos tensiones y corrientes de línea. Entonces, veamos primero la fase en el generador. Para el generador, las tensiones que dispongo en la fase son estas que están acá. La tensión en la fase va entre R y 0, así que es la UR0. También va la tensión entre S y O y la tensión entre T y O. Son estas tres tensiones que estamos acostumbrados a poner así, R, S, T, y acá tengo O. Estas diferencias de potencial son las que efectivamente tengo en el generador. Por otro lado, las corrientes que circulan, estas tres, IR, S y T, son estas tres corrientes que están acá, IR, IS y T. Para la carga,
nos restringimos a las tensiones que hay en bornes de la carga, que no son las mismas en triángulo que en estrella. A ver, en estrella las tensiones son la R, la tensión entre R y O', que es este punto que está acá. Así que esa es la diferencia de potencial. Entre S y O', ¿cuál sería? S y O'. Y entre T y O'. Así que esas son las tensiones. Bueno, en principio uno dice, bueno, estos serán los 220 volts. Sí, sí, claro, son los 220 volts. Por otro lado, las corrientes que circulan, fíjense que son IR, S y T, así que la corriente sigue siendo la misma que la de acá, IR, IS y T. Es decir, por cada rama, por cada fase de la carga, circulan las mismas corrientes que antes. Ahora bien, en triángulo me cambia completamente el cuadro, porque las tensiones que estábamos poniendo en rojo ahora son la RS, ST y TR. A ver, RS, ¿cuál es? Es la tensión de acá, desde acá hasta acá. Así que la tensión entre R y S, la tensión entre S y T, y la tensión entre T y R. Son las que formaban el triángulo, estas tres así. Ahí, si yo tengo R, S y T, esta es la URS, esta es la UST y esta es la UTR, de cabeza a cola de la flecha. Y con pero esas tensiones están aplicadas efectivamente en cada una de las cargas, es decir, en cada uno de los consumidores. Y acá el problema lo tenemos con las corrientes, que son las corrientes IRS. Es decir, la corriente acá, digo, ¿cómo funciona esto? Espera, la tensión esta entre R y S, dijimos, ponemos cabeza de flecha, cola de la flecha. Es decir, es la tensión en R menos la tensión en S. Esta es la tensión RS. Y esta es la convención que usamos, que estamos suponiendo que este lugar es más positivo y este lugar es menos positivo. Y entonces, bueno, acá hay una corriente que será la corriente que circule por acá, que va a ser una corriente, acá la puse en forma genérica, pero en realidad va a ir para acá, del positivo al negativo, la I de fase. Vamos a ponerla en azul, la I. Esta que está acá es la I. ¿Cuál I? La I entre R y S. Eso es lo que va a suceder en cada fase de la carga. Pero guarda que esta que está acá no tiene nada que ver con esta, no es la misma que esa, ¿eh? Es muy diferente. De hecho, habría que ver y sacar una ecuación de nodos, porque esta y esta se van a tener que sumar acá, así que algún despelote vamos a tener ahí. Bien. Bueno, la buena noticia es que hay algunas pocas relaciones que son fáciles de recordar. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa entre las tensiones que hay en estrella y en triángulo. Si nos fijamos qué sucede con la tensión de fase entre estrella y triángulo, vamos a ver que en la condición de estrella, la tensión en la fase, y acá ya hablamos casi siempre de la carga, esta es raíz de 3 veces más chica que la tensión de la línea. ¿Se acuerdan que la tensión de la línea era desde acá hasta acá? Y por otro lado, aquí se ve bastante bien que la corriente, vamos a ponerla en negro, qué sé yo, la corriente que circula por la línea de transmisión es la misma que la que circula por la carga. Así que ahí no tenemos dudas. La corriente de línea es igual a la de fase y la tensión de la línea es raíz de 3 veces más grande de la de fase, o al revés, la tensión de la fase es raíz de 3 veces más chica que la de la línea. Del mismo modo, cuando se trata de una carga en triángulo, vamos a ver que aquí la tensión que hay en una fase, desde acá hasta acá, esta tensión que va de R a S, es la misma que la que va desde acá hasta acá, de R a S, así que la tensión de línea y las de fase son iguales. Mientras que por otro lado, la corriente que circula por la fase es raíz de 3 veces más chica que la que circula por la línea. Moraleja,
La de la fase siempre es más chica que la de la línea. Fíjense que la tensión de fase aquí es raíz de 3 veces más chica que la de la línea. Y en el otro, en el caso del triángulo, la corriente de fase cambia y es más chica que la de la línea. Entonces, la regla práctica es esta. Digo, si yo estoy considerando un sistema que está en estrella, recuerden que la corriente de la línea y de la carga es la misma. Entonces la tensión en la carga va a ser raíz de 3 veces más chica que la tensión de la línea. Así que la de fase es más chica que la de línea. Partiendo de la base que la que es igual es la corriente de fase. En cambio, en un sistema en triángulo, una conexión triángulo, lo que voy a obtener es que la tensión que hay en la fase es igual que la de la línea, lo veo ahí. Entonces, entonces la corriente de la fase será más chica que la de la línea. Bueno, todo este lío es fantástico porque además de tener tanta complicación con un montón de nombres que poco menos que desconozco, encima de todo tengo multiplicado por 3 el problema de la monofásica, es decir, aquí tengo trifásica y encima de todo eso lo puedo conectar de una manera que es en estrella y de otra que es en triángulo, con lo cual se me ponen los pelos de punta. No conforme con eso, pueden pasar dos cosas. Las dos cosas importantes que pueden pasar son las siguientes. La primera es que las z que están acá sean iguales. Es decir, que la z que está en R sea igual a la z que está en S, igual a la z que está en T. En módulo y en ángulo. Es decir, puse, por ejemplo, un motor trifásico y las 3 fases son iguales. Y eso sería fantástico. Es como cuando uno compra un auto, las 4 ruedas son iguales y a nadie se le ocurre comprar un auto que tenga 2 ruedas más grandes que otras 2. Bueno, sí, un tractor podría ser, pero es un caso muy especial. Casi todos los autos tienen las 4 ruedas iguales. Bien, esto es lo más normal que tenemos en nuestras cargas, que las 3 impedancias sean iguales. Pero nunca falta algún hijo de su madre que pone una ZR distinta que una ZS, distinta a una ZT. ¿Eso qué significa distinta? O que el módulo es diferente o que el ángulo es diferente. ¿Y por qué podría pasar eso? Bueno, porque en realidad en los sistemas trifásicos vamos a ver más adelante que alguien puede colocar cargas monofásicas haciendo que el valor equivalente de la impedancia sea diferente en cada fase. Si la impedancia no es igual en cada fase, llamamos a este sistema desequilibrado, Porque ¿se acuerdan de la familia esa que pusimos en el sistema bifásico al principio? Si las cargas eran iguales, la corriente en el neutro era igual a 0. Y si las cargas son diferentes, ya no lo puedo garantizar. Así que yo tengo que analizar todos estos casos. Bueno, veamos las posibilidades. La verdad es que para poder resolver cualquier problema de electrotecnia en trifásica, nosotros tenemos que poder resolver todas las configuraciones que conocemos. Entonces, habíamos dicho que estas impedancias podían ser diferentes o iguales. En caso de que sean diferentes, son las desequilibradas. Desequilibradas como quedamos nosotros después de estudiar electrotecnia. Pero por otro lado, podría darse, la mayoría de las veces se da, lo más común es que las cargas estén equilibradas. Como dije antes, es raro conseguir un auto que tenga las 4 ruedas diferentes, es lo más probable que tengan las 4 ruedas iguales, así que lo normal es que nuestras cargas sean equilibradas. No conforme con eso, me pueden pasar algunas cuestiones raras, por ejemplo, vamos a ver acá, supongamos que estoy en esta configuración y que tengo efectivamente el neutro conectado, así que eso lo llamamos estrella más neutro, con neutro. Pero también podríamos tener esta configuración que es en triángulo. Y también podríamos tener una posibilidad más que es la estrella sin el neutro. Es decir, habíamos dicho que el neutro podía estar o podría no estar.
Bueno, podemos tener estrella sin neutro. Así que vamos a tener 1, que es el caso desequilibrado, es el más general. 2, cuando la carga está equilibrada, es un caso particular. 3, 4, 5 y 6. Estos son los casos generales y el equilibrado es el caso particular. Así que básicamente, si sabemos cómo resolver estos 6 casos, sabemos resolver cualquier problema de trifásica, y eso es lo que haremos en los próximos videos.